Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en el misterio de la palabra de Dios. Quiero ofrecerte hoy este texto de la carta a los Gálatas del capítulo 3, versículos 22 al 29, que dice así: Hermanos, la ley escrita sometió todo al pecado para que la promesa se cumpla en aquellos que creen gracias a la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así, la ley fue nuestro guardián hasta que llegara Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no estamos más abajo de la custodia de un guardián, porque todos ustedes, por la fe, son hijos de Dios en Cristo Jesús. Porque habiendo sido bautizados en Cristo, han quedado revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. Esta carta que estamos meditando responde a los ataques de los judaizantes que se habían introducido en Galacia y que querían imponer las prácticas antiguas, las del Antiguo Testamento, a los nuevos convertidos. Y Pablo, ante este fijismo, desarrolla, podríamos decir, una visión evolutiva de la historia de la salvación. De hecho, es verdad que Dios llamó primero a Abraham, y es también verdad que Dios le dio la ley a Moisés, pero ahora vino Jesucristo, y Jesucristo es el elemento decisivo de la historia prevista por Dios, de la historia de la salvación. La ley, por este mismo hecho, pasa a ser caduca, porque la vigencia de la ley de Moisés, con ese signo tan fuerte que era la circuncisión, esa vigencia era transitoria, ese papel era solamente pedagógico, y este papel pedagógico desaparece con la presencia de Cristo. Por eso dice San Pablo, hermanos, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia, bajo el dominio de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse, de manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados en virtud de la fe. Para los judíos la ley era comparable a esos pedagogos antiguos, al mismo tiempo útiles y molestos, que cuidaban de la educación de los niños. Y Pablo, en su infancia, tuvo que conocer también la tutela de algo como esto, de algún esclavo encargado de vigilar a los pequeños y de reprimir sus travesuras.
Pero el hombre maduro ya no necesita esta tutela. El hombre maduro es libre. Y dice Pablo, pero una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el celador, el pedagogo, porque en Jesucristo son todos hijos de Dios por la fe. El acontecimiento decisivo de la historia. Hay una novedad radical que interviene en la historia de la humanidad. Y desde ahora ya hay un hombre Dios, un hombre hijo de Dios, que es Cristo, que es el don supremo, definitivo, que Dios pueda ofrecer a la humanidad. Porque cada hombre hoy, a partir del día de Jesucristo, puede también llegar a ser hijo de Dios por la fe, por su fidelidad al Padre. Jesucristo abre a todo hombre un camino de libertad. Me puedo preguntar, ¿soy verdaderamente un hijo de Dios? ¿Vivo como hijo de Dios? ¿Cómo es mi fidelidad al Padre en las huellas de Jesucristo? ¿Me siento hijo o me siento huérfano? En efecto, dice San Pablo, todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Una fórmula excepcional. Y hay que meditar mucho en esta frase, revestidos de Cristo. Pablo más tarde va a decir a los romanos que el bautismo nos hace participar de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y acá nos dice que el bautismo nos une a Cristo, nos hace revestir de Cristo. La comparación del vestido es una imagen simbólica muy hermosa. El bautizado está como transformado. El bautizado recibe una nueva manera de ser. Tiene una apariencia nueva. Representa a Cristo, es la visibilidad de Cristo. Viendo a un bautizado, debería verse a Cristo. Por eso la fe y el bautismo van ligados íntimamente en el pensamiento de San Pablo. Somos hijos de Dios por la fe, unidos a Cristo, revestidos de Cristo por el bautismo. El bautismo es el signo de la fe. Incorpora al hombre a Cristo y le ofrece un estado de filiación divina, a semejanza de aquel que es hijo por naturaleza. Por eso Pablo va a decir, ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos no son más que uno en Cristo Jesús. Y de hecho, qué mezquina resulta a este nivel esa estrechez de los judaizantes. Y qué visión más universal la visión de Pablo. Qué fermento para una acción humana a escala mundial. Ayúdanos, Señor, a adoptarla de veras. Gracias, Señor. Te invito a que medites, a que ores todo esto, escuchando este tema musical del grupo Roca Eterna, que es la musicalización del Salmo 51. Vacío en mi ser y una tristeza que invade el corazón. Tinieblas que agobian mi vida y un rayo ilumina mi corazón.
para darte salvación. Yo soy Jesús. Jesucristo me dice: no temas, yo aquí estoy. Yo escucho tu clamor. Ten piedad de mí, oh Dios. Moldéame, Señor. Lávame más y más. Corazón limpio y recto, santifícame, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y recto. No me eches delante de ti. De mí, oh, lávame más y más, lávame más y más de toda mi maldad, de toda mi maldad. Díselo una vez más al Señor: ten piedad de mí, oh Dios. Moldéame, Señor. Señor, lávame más y más. Lávame más y más de toda mi maldad. Ten piedad de mí, oh Dios. Moldéame, Señor. Lávame más y más de toda nuestra maldad. Levante su voz, dígaselo una vez más: ten piedad de mí, oh Dios. Moldéame, Señor. Lávame más y más. Lávame más y más de toda mi maldad. Escuchá lo que te dice San Lucas en su Evangelio, capítulo 11, versículos 27 al 28. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús le respondió: Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. El episodio breve, evangélico de este día, resuma el sabor del pueblo sencillo. Ese pueblo que, entusiasmado por la figura de Jesús, se expresa espontáneamente por boca de una mujer y le dice: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y a través de Cristo, el piropo se dirige a María, a su madre bendita, que tiene que sentirse orgullosa de su hijo. Y el Señor acepta complacido este piropo, pero hace una puntualización. Dice mejor: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.
Y acá tenemos una nueva bienaventuranza de Jesús, la bienaventuranza de la palabra. En su primera intención tiene un destinatario universal, pero que viene a constituir una especie de piropo para María también, en labios de su propio Hijo, porque María fue la primera que escuchó y que aceptó la palabra de Dios en el anuncio del ángel, y lo hizo con un sí incondicional, ese hágase en mí según tu palabra que dice el Evangelio. Fue un asentimiento de fe que abrió todo un mundo de salvación, una nueva creación. María se convirtió en madre de Jesús al aceptar el mensaje divino, o sea, por la fe, por la obediencia, antes de ser madre biológica. Justamente es más dichosa por escuchar y por cumplir la palabra de Dios, incluso que por ser la madre biológica de Cristo. Y eso lo subrayó muy claramente San Agustín. Esta bienaventuranza de la palabra recuerda inevitablemente aquel otro pasaje en que Jesús declara familiar suyo a todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, en Lucas 8:21. Dentro de la gran familia de Cristo, que es la comunidad del reino, María es la madre de Jesús por excelencia, pero podríamos decir por un doble parentesco. El parentesco de la sangre y el parentesco del espíritu, que es a nivel de la escucha de la palabra y de la fe. Y María también entonces es la madre espiritual de la comunidad, esa comunidad que forman todos los hermanos de Jesús, vos, yo, la Iglesia. O sea, madre de todos los que por la fe, por la aceptación sincera de la palabra de Dios, por el cumplimiento de la voluntad de Dios con alegría, todos aquellos que entran a vivir en esta casa familiar, solariega, que es la Iglesia. Y Jesús nos abre la puerta, como a hermanos, no como a meros invitados de visita, y mucho menos como miembros de la servidumbre. Va a decir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y esto es lo que el Señor quiere, que seamos sus amigos, sus íntimos. La bienaventuranza de la palabra tiene una relación muy estrecha con la bienaventuranza de la fe que leemos en dos textos del Evangelio. El primero, cuando María visita a Isabel. Esta le dice, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Lucas 1:45. Y segundo, cuando Cristo resucitado se aparece a los apóstoles, estando presente Tomás, y le dice, dichosos los que crean sin haber visto. Es la dicha de la fe viva, que encarna la palabra en la vida, la que nos constituye discípulos. Fe que se escucha de la palabra, que se cree y se aplica a la vida. Y ambas bienaventuranzas, la de la fe y la de la palabra, que tenemos que sumar a las otras 8 del discurso de la montaña, van unidas y tienen un cumplimiento pleno en María. Y Jesús esto lo conocía muy bien. Y por lo tanto, se le aplican a María como la primera aludida de estas bienaventuranzas. A lo largo de la predicación de Jesús, María acogió esas palabras con que su Hijo, exaltando el reino por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, proclamó bienaventurados a los que escuchan y a los que cumplen la palabra de Dios. Y así también la Santísima Virgen avanzó en la peregrinación de la fe. Esto dice el Concilio Vaticano II. Entre luces y sombras alternas, entendiendo en parte, preguntándose muchas veces, María progresó en la comprensión del proyecto salvador de Dios que estaba llevando a término en la persona de su Hijo, y lo hacía en medio de la historia de los hombres. Y todo esto
lejos de disminuir a María, la hace más grande, la hace más próxima a nosotros. El significado básico de la figura de María consiste justamente en ser la primera cristiana, la primera, la más perfecta discípula de Cristo. Y esto tiene un valor universal, esto tiene un valor permanente. La Virgen se constituye en imagen, en tipo de la Iglesia, justamente en orden a la fe, en orden a la caridad y a la unión perfecta con Cristo. La altura que María de Nazaret alcanzó en la fe, mediante la escucha, mediante la práctica de la palabra de Dios, la convierte justamente en tipo, en ejemplo acabado de la fe del discípulo de Cristo, de la misma comunidad cristiana. Además la convierte en un miembro especial, singular de la Iglesia, en madre de la Iglesia. Su figura, que es una encarnación viva del Evangelio, justamente nos muestra que creer eficazmente supone un giro total en nuestra existencia personal, porque afecta a nuestra actitud ante Dios y los hermanos. El mundo, el trabajo, la vida, la convivencia, lo transforma todo. Ora conmigo. Hoy te bendecimos, Padre, por María, la Madre de Jesús. Ella fue la Madre bendita, virginal de su propio Señor, pero fue dichosa, ante todo, porque en el silencio de su fe escuchó atentamente tu mensaje, tu designio, y te respondió, te dijo sí, inauguró un mundo de bendición. Gracias, Señor, gracias por la ternura maternal de María. Ella fue la primera cristiana, la primera discípula de Jesús. Y por eso su figura tiene un valor universal, permanente. Y con Jesús, ella es modelo de nuestra opción por el reino. Enséñanos, Señor, a rezar con María, Madre de la Iglesia. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Te invito a que medites, a que ores todo esto escuchando este tema musical de Rafael Espinosa, titulado Sinceridad. Que Dios te bendiga. Está buscando a alguien que pueda llevar su nombre muy alto. Dios está buscando un corazón que sea sincero y sin orgullo. Está buscando a alguien que pueda llevar su nombre muy alto. Dios está buscando un corazón que sea sincero y sin orgullo. Sinceridad es lo que busca el Señor. El orgullo es pestilencia y es problema. Oh, Dios está pidiendo a su pueblo un corazón que sea sincero
es el día aceptable para poder cambiar y comenzar a caminar en sinceridad. Deja ya lo que te hace mal y ponte a cuentas. Sinceridad es lo que busca el Señor. El orgullo es pestilencia y es problema. Oh, Dios está pidiendo a su pueblo un corazón que sea sincero para poder escuchar la voz de Él, para poder llegar ante Él. El Señor, el orgullo es pestilencia y es problema. Oh, Dios está pidiendo a su pueblo un corazón que sea sincero para poder escuchar la voz de Él, para poder llegar ante Él.